Bendiciones, le habla esta su hermana y amiga Maritere Vázquez en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel. Hoy tenemos un programa que sabemos que va a edificar tu vida, pues aquí en nuestra amada tierra Puerto Rico estamos en la semana donde celebramos el Día de las Madres. Y tengo una ejemplar y extraordinaria madre al lado mío, alguien a quien ustedes aman mucho, a la pastora Marta Meléndez. Pastora, bendiciones. Qué alegría compartir este programa con ustedes. Preparado y sabemos, prepara tu corazón, búscate una libreta para tus apuntes, porque sabemos que va a ser de mucha bendición para tu vida, para alinearte a ese propósito de Dios para ti. Va a ser precioso, así que comenzamos en breve esta nueva edición de Mujer a Otro Nivel. Y ya estamos de regreso en este segmento de Mujer a Otro Nivel. Como les mencioné ahorita, nos acompaña la pastora Marta Meléndez y hoy tenemos a bien traerle el tema de lo que es la maternidad. En esta semana que en nuestro amado Puerto Rico estamos celebrando el próximo domingo, entiendo que estamos a 11 de mayo, ¿no? Sí. Nosotros acá celebramos entonces el Día de las Madres y queremos traer el tema de lo que es la maternidad en la mujer. Y yo quiero hacer un paréntesis, yo hablo mucho de paréntesis, a veces abro tantos paréntesis que ya después no sé por dónde voy, pero bueno, quiero abrir un paréntesis y ciertamente el don de la maternidad, el poder ser madre biológicamente hablando, quizás no toda mujer lo ha alcanzado, pero nosotros no queremos herirte, nosotros no queremos que tú te sientas mal, porque ¿sabes qué? Además de ser madre biológica, somos madres espirituales también. Sí. Tenemos hijos espirituales. ¿Y quién es un hijo espiritual? Aquel a quien tú cuidas, aquel a quien tú diriges espiritualmente, aquel a quien tú acercas a la presencia del Señor. Pero también hay muchas titis, pastora Marta, que son mamás de esos sobrinos. O sea que quizá biológicamente no has tenido la oportunidad de ser madre, pero se puede ser madre de muchas maneras. Así que este programa también va dirigido para ti. Y yo quisiera, pastora Marta, que vayamos a Lucas, el libro de Lucas, que se encuentra en el Nuevo Testamento, al capítulo 1, en el versículo 30. Porque yo quisiera utilizar este verso, esta porción bíblica, para establecer un principio o compartir contigo algo que es muy importante dentro de la maternidad. Y dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Qué yo quiero traer y qué quiero que compartamos, pastora Marta, en este momento? Es que el don de la maternidad, y seas madre biológica o sea porque has criado un hijo, le has dado la bendición de abrazar con tu amor a un niño, un joven, a la persona que sea, o espiritualmente hablando, como mencionamos ahorita, has ayudado a alguien a crecer y acercarlo a la presencia de nuestro Señor y Salvador, al Padre Celestial. Nosotras en la maternidad tenemos que entender algo, y es que aunque lo albergamos en nuestro vientre, esa criatura crece en nuestro vientre y se desarrolla en el entorno de nuestra casa, los hijos no nos pertenecen. Los hijos son un regalo de Dios y le pertenecen al Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del trono para con nuestros hijos y la manera en que los criamos. ¿Y por qué yo utilicé Lucas 1 hablando de cuando el ángel le habló a María? Porque fue bien específico el ángel. Sí. Le dijo, concebirás y será un hijo y lo llamarás Jesús
y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. O sea, les reveló el propósito con el que ese niño iba a crecer, el propósito con el que Dios le estaba entregando ese niño que estaba poniendo en su vientre. E igual pasa con nosotras. Dios nos da la bendición de poder concebir, pero los hijos, aunque ciertamente van a tener una herencia que aporta papá y que aporta mamá, pero por encima de eso traen un propósito divino y nosotras tenemos que trabajar, y cuando digo nosotras porque el programa está dirigido a las madres, pero tanto mamá como papá tienen que trabajar con conocimiento de cuál es el propósito de Dios en la vida de ese niño para ser facilitadores e instrumentos de bendición en ese propósito y no ser obstáculo. ¿Tú te imaginas, pastora, que María hubiese sido un obstáculo en el propósito de su hijo Jesús? ¿Dónde estaríamos nosotros? Entonces, ¿no habría salvación? No habría salvación. Y yo estoy segura, uno se pone en los zapatos de María como madre. Mira, yo recuerdo, pastora, cuando mi primera hija nació, yo la estaba bañando y era cerca de las 11 de la noche porque habíamos salido y antes de acostarla le quería dar como esos bañitos que uno le daba de toallitas, sí, para que se acostara fresquecita. Y en el movimiento de ella, sus manitas, ella se rasgó una uñita y ella lloró. A esa hora de la noche, yo llamé a un amigo de nosotros, un matrimonio que ambos eran médicos, para decirle que la nena se había arrancado un pedacito de uña que yo tenía que hacer. Ahora yo miro para atrás y me muero de la risa. Ajá. Y él me dijo, nada, acostarte a dormir. Imagínate, pero ante los cuidados sí, que uno tiene como madre, la responsabilidad. Y el dolor que me causó verla ella llorando porque se había arrancado un pedacito de uña. Entonces, cuando uno ve todo lo que pasó Jesús, el rol de María como madre, el dolor que ella tiene que haber enfrentado, sin embargo, jamás ese dolor la movió a egoísmo, ni la movió a ser un obstáculo en el propósito de su hijo. Ni le impidió lo que él iba a hacer, ni ser, ni el crecimiento de Jesús fue, él crecía en sabiduría y en el espíritu, dice la palabra, que él crecía. Pero yo creo que en el hogar de Jesús también habían unos padres que se responsabilizaron por la educación del niño. Lo llevaban a la sinagoga, pero cuando no estaban en la iglesia, en su casa había palabra, había lectura, habían oraciones. O sea que había una práctica de lo que ellos creían, práctica de su fe. Y es algo que nosotros tenemos que adoptar en nuestro sistema cristiano. No es llevarlos a la iglesia y que la iglesia los eduque y que la iglesia te los críe, sino que nosotros como padres responsables, nosotros podamos también añadir a su vida el significado que ellos tienen. Yo creo que si cada hijo de nosotros, nosotros le enseñamos y lo instruimos en el propósito de Dios, un bullying no los puede deprimir. ¿Cuántos niños hoy día diagnosticados con ansiedad, con estrés, diagnosticados con hiperactividad, que son consecuencias de la falta de identidad y de propósito en su vida? Nunca han tenido una enseñanza, una instrucción, cuando la Biblia nos dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere adulto no se apartará, porque esta palabra los guía, los direcciona y nada los va a dañar. ¿Qué es la palabra instrucción? Yo me di a la tarea de buscarlo. Instruir al niño es enseñar, dirigir, dar conocimiento para que alguien se guíe, se eduque. E implica una transmisión de un conocimiento o de un principio. O sea, que viene una transmisión. Lo primero es que nosotros como padres estemos caminando en el propósito de Dios para dejarles a ellos una herencia. Porque cuántas herencias nosotros le queremos dejar, de carros, de casas, de educación,
pero la herencia más importante es la espiritual. Y Mariteri hablaba unas palabras al principio, donde ella dijo, tal vez en tu vientre no has podido tener hijos, pero a cuántas personas tú no has instruido, no le has transmitido la vida, el regalo de Dios para nosotros como mujeres es ser madre, es un don de Dios. Dios nos dio la capacidad y la habilidad de traer vida. Y tal vez no has tenido un hijo, pero le has dado vida al propósito de muchas personas que tienes a tu alrededor, tal vez un compañero de trabajo, tal vez un compañero de la universidad, tantas personas, un vecino, tú estás portando vida. Y eso fue lo que hizo Ana. Eso es así. Ana dice la palabra que cuando ella dio a luz su hijo, no podía dar a luz, era estéril, pero cuando ella tuvo su promesa en su mano, ella lo entregó en el altar al sacerdote Elí y ella iba, me llama la atención que ella todos los años, ella le hacía una vestidura. Ahí habla de una cobertura espiritual, habla de que ese niño estaba bien enseñado y bien instruido en la palabra de Dios. Tan es así que aún los hijos del sacerdote, donde él ministraba la presencia, estaban pervertidos, pero él se mantuvo íntegro y fiel al Señor por la instrucción de su mamá y ella hacerle una vestidura que lo cubrían, que lo protegían. Cuán importante es nosotros proteger y cubrir a nuestros hijos. Eso es así. Y fíjate, pastora, volviendo a lo que tiene que ver con el propósito en la vida de nuestros hijos, desde que son pequeños comenzamos a preguntarle, ¿vas a ser ingeniero? ¿Vas a ser doctor? ¿Qué vas a hacer? Y no es que no lo hagamos, porque la vida espiritual y la vida natural corren paralela. Y definitivamente, de alguna manera, ellos tienen que ser productivos en esta sociedad en la que vivimos porque tienen que generar unos ingresos. Y yo le llamo ingresos porque la provisión de nosotros viene del trono. Claro. Hay lugares donde vamos a trabajar y traemos un ingreso, pero ese lugar donde nosotros vamos a trabajar fue la provisión que Dios hizo para que nosotros podamos tener un ingreso. Eso es así. ¿Ok? Habiendo dicho eso, de la misma manera que nosotros nos ocupamos en que nuestro hijo se va a preparar profesionalmente o vocacionalmente, lo importante es que pueda generar ingresos que van a sustentar su hogar, nuestro hijo o nuestra hija. De esa misma manera que nos ocupamos con tanta intensidad, hay que procurar entender cuál es el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos, porque a veces los dirigimos profesionalmente hablando por un camino que está totalmente distanciado del propósito de Dios en su vida. Entonces ellos comienzan a chocar en la vida y estudian y no son exitosos en lo que estudian porque eso está tan alejado del propósito de Dios en la vida de ellos que ellos comienzan a tener un debate interno. Entonces, cuán importante, mamá y papá, que nosotros estemos instruidos, que nosotros seamos sabios en identificar el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos, para que seamos instrumentos de bendición y no seamos obstáculos para ellos, pastora. Eso es así. Mira, Jacob le hizo una túnica a su hijo José, porque él sabía que su hijo en algún momento iba a sustentar y iba a ser el redentor de su familia, el que iba a traer la redención a su casa, tipo de Jesús, de Jesucristo. Y entonces estamos nosotros claros, ¿verdad? Nos hacemos esa pregunta de qué nosotros estamos criando, de qué nosotros estamos educando, qué tenemos en nuestro hogar, qué tenemos en nuestra casa, simplemente un profesional, un hijo bueno, o estamos viendo a un profeta de esta tierra, de una nación, a un gobernante que gobierna bien un país, a una persona lleno de la palabra del Señor y dotado de los dones del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que lo que nosotros estamos construyendo en la vida de nuestros hijos vaya integralmente adaptado a la palabra del Señor.
porque una persona intelectual en la vida puede ser un fracasado, pero una persona llena de la palabra de Dios y caminando en el propósito es una persona que alcanza el éxito, que está bien consigo mismo y con Dios, porque dice su palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, nuestra vida le responde a Dios. ¿Y cómo nosotros le vamos a responder a la vida si no conocemos a Dios? Así es, y fíjate que dice, instruye, como bien dijiste ahorita, al niño en su camino. Nos corresponde a nosotros los padres. No es la escuela, no es la escuelita dominical. Ellos complementan la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, pero no es llevarle a nuestros hijos al Estado, o si están en una escuela privada, a que ellos sean quienes eduquen, a que ellos sean quienes instruyan, a que ellos sean quienes formen. No. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Ellos son un complemento, porque hay unas materias que quizás nosotros, si no hay un homeschooling, porque también está el homeschooling, pero si nosotros no los estamos instruyendo en términos de las materias, del conocimiento, de lo que pueden necesitar para formarse profesionalmente hablando, pues entonces los llevamos a la escuela, allí le van a enseñar el inglés, la matemática, el español, la historia y todo lo que sea necesario. Pero los valores, tanto morales como espirituales, es responsabilidad de nosotros los padres. Eso no se le puede delegar a nadie. Tu hijo tiene que parecerse a lo que Dios determinó para él en su vida, no a lo que alguien decide que ese niño o esa niña debe ser. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos criar a los hijos para nosotros. Nosotros criamos a los hijos para el propósito divino, que los enseñamos a honrarnos, ciertamente nos deben honrar, y eso también se lo enseñamos, eso también se lo modelamos. No es tampoco que van a criarse y van a desarrollarse y van a abandonar a los padres. Esa no es la línea. Ellos tienen una responsabilidad que cuando le enseñamos los valores, ellos lo van a adquirir. Eso misma iba no a se lo decir. tienes que exigir. No. Ellos lo van a hacer suyo. Cuando ellos ven con la dedicación, el respeto que tú los crías, ellos te lo van a devolver en honra. Pero no podemos criar los hijos para nosotros, hay que criar los hijos para el propósito divino. Hay que aprender a soltar, porque mira a Jocabet, ella tuvo que... Poderoso. Sí, ella tuvo que preparar la canasta en el ¿cómo es que se dice la palabra? Que la coció la canasta y la preparó, porque ella sabía que en Moisés había un propósito, y cuando tú cargas con un propósito, la historia no te puede matar, ¿verdad? Los Herodes del tiempo, los faraones del tiempo, los cocodrilos que pueden haber en el mundo, sí, los cocodrilos del sistema no pueden matar el propósito de Dios. Así que ella preparó la canasta y ella aprendió a soltar. Lo soltó en el Nilo, en el río, sin saber qué iba a ocurrir. Y muchas veces, mamá, que me estás viendo en esta mañana, en este día, tú tienes que aprender a soltar a tus hijos en las manos del Señor. Y no es que Dios haga con ellos como quiera, es que tú los instruyes. Pero cuando ellos son adultos, ellos toman decisiones por sí mismos que tal vez no son las que tú crees o las que tú piensas. Pero cuando tú dices, mira, yo le voy a dejar esto al Señor y simplemente voy a hacer oración. Conviértete en una mamá de oración que profetiza sobre tu futuro, que declara sobre la vida de tus hijos para que ellos puedan alcanzar su propósito en el Señor. Ella sabía que lo que ella cargó en su vientre 9 meses no era para que se lo comieran los cocodrilos, no era para que el sistema los atacara y los sacara del propósito, sino que lo que tú pariste, lo que cargaste 9 meses en tu vientre, es un libertador como Moisés, es un soñador como José, es un profeta como Samuel, que nuestros hijos son hijos de promesa. Nuestros hijos cargan un propósito, no importa en la condición en que se concibió, porque tal vez es producto de una violación, tal vez nació de un adulterio, de una fornicación, pero aún así tu hijo carga promesa. Propósito.
carga Sí, señor. propósito y el mundo no puede eliminar ese propósito de vida que carga tu hijo. Nosotras nos convertimos en mujeres guerreras, pero como hemos dicho en otros programas, no guerreras desde la violencia, no, sino guerreras como guardianas del propósito de Pariendo el nuestros hijos. propósito. Sí, pendiente ni a izquierda ni a derecha, caminan alineados con el propósito del Señor. Y eso requiere, mamá, de que tú misma tengas un encuentro con el Señor. Eso requiere de que tú misma hayas identificado también tu propósito. Eso requiere de que tú misma tengas una identidad definida en nuestro Señor. Porque un ciego no puede dirigir a otro ciego. O sea, alguien tiene que poder ver para saber hacia dónde va caminando. Así que mamá, en esta mañana, o como dice la pastora, en esta tarde, no sabemos en qué tiempo tú nos estás viendo, pero si nos estás viendo, este mensaje es para ti. Cuida lo que el Señor te ha entregado de forma biológica, y si no es biológicamente hablando, cuida a todo el que te rodea y ayúdalo a alcanzar su propósito divino. Mira, pastor, a veces se le acercan a uno personas que son hasta mayores que uno y le dicen, es que tú para mí eres como una mamá. Porque Sí. ¿qué identifican en uno? Identifican en uno el amor. Identifican en uno el consejo sabio. Sabiduría. Identifican en uno ese consejo que confronta. Y una estabilidad, porque el que ha sido procesado, Sí. ¿verdad? La gente lo percibe, este ha pasado batalla y está de pie, así que algo tenemos que nosotros brindarle a esas personas que están buscando consejo en nosotros. Eso es así. Así que ya nos resta terminar, entregar este segmento para llegar al segmento final de este programa de Mujer a Otro Nivel. Así que no te retires, que regresamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y ya en el segmento final de esta edición de Mujer a Otro Nivel hemos estado hablando de la bendición que es la maternidad, pero también de la responsabilidad que tenemos delante del trono del Señor con relación a la maternidad. Y ya hemos llegado, como mencioné, al último segmento, y yo quisiera que este segmento, Pastora Marta, lo terminemos haciendo una oración. Mujer, nosotras tenemos el don de maternidad. Ese don no está estrictamente ligado a concebir. El don de la maternidad lo que hace es que fluye de nosotras ese diseño de Dios en nuestras vidas, con el que arropamos, con el que cubrimos, con el que dirigimos a aquellos que nos rodean. Puede ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Cuando nos fluye el don de maternidad que nos pertenece a todas. Cubrimos a muchos con esa bendición. Así que yo te voy a pedir, Pastora Marta, vamos a orar por las mujeres que nos están escuchando. Y así como hemos hablado del don de maternidad, está el don de paternidad. Lo que pasa es que hoy lo quisimos dirigir a la mujer, pero también, papá, tú que nos estás escuchando, o caballero que nos estás escuchando, hay un don de paternidad que también tiene una responsabilidad delante del trono. Pastora, vamos a orar. Vamos a orar y quiero felicitar a todas las madres en esta Semana de las Madres. Muchas felicidades y que el Señor le conteste las peticiones de su corazón. Vamos a orar. Tengo un consejo para ti antes de orar, y es que tenía una clienta que siempre me decía, la machaca es buena para los hijos. Sigue machacando, porque cuando ellos sean grandes y tú no estés, esa machaca es la que los va a dirigir. Así que... ¿Qué es la machaca? Explícale para los que la no saben. machaca no es cuando estás cocinando, No. es cuando nosotros Insistimos. insistimos en la corrección de nuestros hijos. Es Sí. corregirlos, es educarlos, es crear valores, sentidos en su vida, y eso es lo que les va a dar dirección cuando tú y yo
no estemos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por estas palabras que tú nos das, Señor, que nos enseñan, nos educas, Señor, a ser unas mejores madres, Señor. Hoy vamos a amar más, hoy vamos a valorar más a nuestros hijos y alcanzar el propósito, Señor, de vida que cada uno de ellos porta y carga. Yo te pido, Padre de la gloria, que se les sea revelado, Señor, a cada mamá que hoy está insistiendo, Señor, que está viendo a sus hijos perdidos en las drogas, en amistades, en el mundo. Señor, hoy, Señor, tú le abres los ojos y le muestras el Jehová Roy, el Jehová que ve todo, el que todo lo ve, Señor amado. Tú les comunicas su destino, su propósito, para que ellos puedan ver más allá, Señor, los planes que tú tienes para ellos, que son perfectos. Gracias, Dales Señor. a cada madre, oh Señor, la sabiduría, la templanza, la serenidad, Señor amado, que tú nos das para que podamos instruir a nuestros hijos, porque somos portadoras de vida. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado creyendo que está hecho. Amén. Amén, amén y amén. Y antes de despedirnos, Pastora Marta, quiero recordarle a todas esas personas que nos están escuchando que el 17 de mayo, el sábado 17 de mayo, a la 1 de la tarde, en la iglesia La Senda Antigua de Toalta, Puerto Rico, tendremos un encuentro de intercesores. Qué lindo. Sí, nunca antes, ¿verdad? No. Y es un tiempo, nuestra casa y nuestra nación está bajo un decreto apostólico, el año del Espíritu Santo. Y creemos que los tiempos que estamos viviendo, nosotros necesitamos crecer en la oración. Educarnos en la oración. Crecemos en conocimiento y fortalecemos la armadura y podemos con conocimiento saber lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo en el momento que hay que hacerlo. Así que no te pierdas, 17 de mayo a la 1 de la tarde en la iglesia La Senda Antigua, encuentro de intercesores. ¿Y qué nos resta? Despedirnos de esta edición de Mujer a otro nivel.